Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a este nuevo programa Las Buenas Nuevas para Todos. Eh, buenas nuevas. Buenas nuevas, que se está quedando en el opening. Un poco. Bueno, hoy tenemos de manera especial un programa. Ayer vimos... Como continuación del de ayer. Sí, como ayer vimos este documental acerca de Conchita Cabrera que va a ser en los próximos días beatificada, ¿no? Así es, el próximo 4 de abril va a ser declarada beata y continúa el proceso para la canonización, para ser declarada santa. Concepción Cabrera de Armida. Ella nace el 8 de diciembre, por eso le ponen Concepción, porque nació el día de la Concepción Inmaculada de María. Ah, qué interesante. Sí, usted no nació el día de la Cruz, ¿no? No, Porque, no nací el día de la cruz. ni de Santa Verónica, Giuliani. Nací dentro de la novena de María Reina de la Paz. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Gracias a Dios y a la Virgen. Muy bien, entonces, ya me cayó. Entonces, Conchita Cabrera Armida, que tuvo 9 hijos, va a ser declarada beata. Conchita Cabrera, quien vio ayer el programa, se enteró de esta mujer extraordinaria. Yo voy a decir algo que para algunos será Fuerte. un shock, ¿no? Un impacto. Yo pienso que Conchita Cabrera va a ser la mujer más relevante del siglo XXI, incluso más que Santa Faustina Kowalska. Que Santa Faustina Kowalska tiene un mensaje muy bonito para el mundo y el episcopado polaco ya ha presentado la solicitud de que sea declarada doctora de la Iglesia. Yo pienso que tiene los méritos para ser declarada doctora de la Iglesia. Pero Conchita Cabrera, para mí, su vocación en la Iglesia es más amplia y más fuerte que la de Santa Faustina. No es comparar una con otra porque las dos son santas, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Porque fue contemporánea de Santa Faustina Kowalska. Y mientras Jesús le hablaba a Santa Faustina Kowalska en Polonia y Lituania, también le hablaba a Conchita Cabrera en México. El director espiritual de la futura beata Conchita Cabrera era el arzobispo de México, Luis Martínez. Creo que ya fue declarado beato también. Entonces ella escribe, por eso se ha demorado también su proceso de beatificación, porque escribió mucho más que Santa Faustina. 66 obras. O sea, una mujer que es escritora. Primero es escritora. Y sus libros son teología pura, teología mística. Y así como Santa Faustina profundiza en la ciencia de la misericordia, Conchita profundiza sobre la teología de la cruz. Entonces es escritora y además es fundadora porque fundó 5 comunidades de vida consagrada, o Jesús a través de ella. Es mística porque tuvo apariciones de Jesús. Jesús le habló sobre su segunda venida y cómo él quería que antes de su segunda venida se preparara con una manifestación especial del Espíritu Santo que Jesús llama el nuevo Pentecostés. Conchita Cabrera, que fue una mística, murió en olor de santidad, fue primero madre de familia, esposa, y luego muere ya en los últimos años como religiosa porque se le concedió ese privilegio. Ella, Jesús a través de ella funda 5 comunidades de vida consagrada y estas comunidades a la vez fundan otras. En total son 14 comunidades de vida consagrada que tienen a Conchita Cabrera como su madre espiritual. Por eso digo que su obra es más que la de Santa Faustina, porque Santa Faustina no llegó a fundar ninguna congregación. Es cierto. Entonces, imagínense una mujer que por su mística y su espiritualidad se fundan 14 congregaciones de vida consagrada o religiosa. O sea, esto es único en la historia de la Iglesia. Y por otro lado, pues ella goza de estas revelaciones
especiales de Jesús, que a través de ella quiere preparar su segunda venida. Hasta donde yo he estudiado, no hay unas nuevas devociones que, a diferencia de Santa Faustina, sí hay nuevas devociones como la fiesta de la misericordia, como la coronilla de la misericordia, como la imagen de la misericordia. Acá lo que hay es una teología sobre la cruz y sobre el Espíritu Santo. Y se afianza Pentecostés, se afianza una espiritualidad también en torno a la cruz. Y Jesús le habla sobre la cruz del apostolado y le muestra cuál es esa imagen que Él quiere que se divulgue en la iglesia, que es una cruz con un corazón en el centro y una espada, ¿no? Que es una representación de su muerte en la cruz. Entonces Conchita Cabrera, a partir de esta beatificación, ¿verdad?, abre una primavera de espiritualidad en la iglesia de América Latina, y yo no dudo que el episcopado mexicano le presente al Papa, después que la hagan santa, ¿no? Porque ahora viene la beatificación, después vendrá la canonización definitiva y luego vendrá una petición de declararla doctora de la iglesia. ¿Por qué? Primero, porque ella profundiza, porque al ser doctora de la iglesia se requiere que los escritos del santo se profundicen un aspecto de un atributo de Dios hasta ese momento no estudiado a esa profundidad. Como cuando Santa Teresa de Ávila la nombran doctora de la iglesia por la teología de la oración, y Santa Teresita la doctora del amor. Y así, ¿no? Entonces, aquí será la doctora de la cruz y Santa Faustina la doctora de la misericordia. Bueno, obviando eso, porque eso no me toca a mí, sino a la Santa Sede, el aporte teológico que hace Conchita Cabrera es impresionante para la Iglesia Universal, como también estas obras que ya están expandidas en los 5 continentes, 14 congregaciones de vida consagrada. Esto es único en la historia. Entonces, Jesús nos da un gran mensaje a nosotros a través de Conchita Cabrera, Concepción Cabrera de Armida. Dentro de las obras, la primera obra son estas hermanas que están dedicadas a la adoración 24 horas, adoración eucarística por la santificación de los sacerdotes. ¿Qué fue lo que presentamos ayer? Ahora vamos a presentarles a ustedes, en este momento, el milagro que llevó a Conchita Cabrera a la beatificación. Realmente este milagro es impresionante. Cierto. Porque uno oye tantos milagros de los santos que van a ser santificados, beatificados, pero este milagro es impresionante. Ahí tienen a Concepción Cabrera de Armida, laica, esposa, madre de familia, 9 hijos, mística y apóstol de la cruz y fundadora. Entonces, aquí tienen su vida, muere en el 37, casi cuando muere Santa Faustina Kowalska. Cuando el Señor se le aparecía allá en Polonia a Santa Faustina, también se le aparecía acá a Conchita Cabrera de Armida. Impresionante. Entonces vamos a presentarle ahora, miren ustedes este video, y con esto despedimos este programita. Miren ustedes este video y presten atención a este video, porque esto, yo nunca lo había escuchado un milagro de esta índole. Y que hay pruebas. Porque gracias a la tecnología, todos los beneficios de la tecnología, porque la tecnología trae cosas buenas, exacto, cosas negativas, pero también cosas buenas. Cuando este señor estaba durmiendo, la esposa toma el celular y graba las reacciones que tiene mientras duermen. ¿Y qué estaba ocurriendo en ese momento? Conchita se le estaba apareciendo en un sueño para sanarlo de una esclerosis múltiple y de otras enfermedades, porque el hombre tenía varias enfermedades, en silla de ruedas. Ora a Conchita, Conchita se le aparece en un sueño y mientras está dormido se logra filmar. O sea, por eso digo que es algo único. sí. O sea, se ha filmado una curación en el momento, que esto nunca se da. Se ha filmado la aparición de un santo en el momento. Todo un testimonio fehaciente, ¿no?,
de esta intercesión especial de Conchita. Entonces él contará después qué fuera lo que Conchita le estaba diciendo en ese momento. Y entonces vamos a ver esto, realmente es espectacular, queridos hermanos, espectacular. Curiosamente estas cosas en los medios de comunicación no dicen nada, nada. Un sacerdote, un obispo, un cardenal hace algo, de una vez es noticia. Claro, siguiendo el morbo, pero el ser humano no solamente va tras la pista del morbo, el ser humano también sigue las buenas noticias. Ayer el incendio de la Catedral de Notre Dame, eso era noticia en el mundo entero. Todos lados. Qué triste, porque cuando el Papa fue a consagrar, Benedicto XVI, la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, nadie lo publicó. Pero bueno. Queridos amigos, los dejo pues con el milagro que hace posible la beatificación de Concepción Cabrera de Armida. Y no olviden de ayudar a FETV, Canal de la Misericordia. Vamos hacia la Jornada de la Misericordia, por favor, ayúdenos. Ayúdenos, necesitamos su contribución. Adelante, estudio. El milagro que beatificó a Conchita. Un largo proceso de enfermedad. Jorge Guillermo Treviño Gutiérrez nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el 7 de diciembre de 1960, en el seno de una familia católica, con valores cristianos. Llevó una infancia normal. El 26 de julio de 1984, contrajo matrimonio con Cecilia Plancarte González. Él era un hombre sano y deportista. Frecuentemente jugaba tenis con su mujer. Era de complexión delgada, pesaba 63 kilos y de estatura baja, unos 62 metros. Él y Cecilia tuvieron 2 hijos, Jorge y Gabriel. Sus padecimientos comenzaron en 1986. A los 26 años. En ese entonces, él fumaba excesivamente, lo cual le provocó una gastritis severa. Los médicos controlaron el padecimiento con dietas y prohibición de tabaco. Luego, 3 años después, contrajo hepatitis y fue aislado por 30 días. A partir de 1990, tuvo mucha inestabilidad en su trabajo y se vio obligado a vender su casa y su automóvil. Esto le acarreó un fuerte estrés y le diagnosticaron hipertensión arterial. En 1993, a pesar de su edad de 33 años, comenzó a crecer hasta 14 centímetros y aumentar de peso. Es en este momento cuando aparecen las primeras contracturas musculares, que ocurrían durante alguna actividad física y aún en reposo. A partir de este año, comienza un calvario de enfermedades, sin comprender su causa. A pesar de tener un estricto control médico, padece de reflujo gastroesofágico, gastritis, hipertensión arterial, desmayos de causa desconocida, debilidad general, espasmos cardíacos, cefaleas, adormecimiento de las extremidades, sudoración excesiva, pero sobre todo, contracturas y calambres musculares intensos y dolorosos, que se acompañaban de desgarres musculares y esguinces en ambos miembros inferiores. Estos dolores musculares fueron haciéndose progresivamente más intensos y presentando ataques más seguidos. Sus calambres, contracturas y desgarros musculares podían ser a cualquier hora del día, sin importar lo que estuviera haciendo, incluso estando simplemente dormido. Se trataba de una situación especialmente dolorosa para la pareja. A pesar de intentar todo tipo de medicamentos relajantes, nada podía controlar esta crisis recurrente. En enero del 2004, Jorge fue internado de urgencia por neumonía y estuvo internado 1 semana en el hospital. Durante este internamiento, los calambres, desgarres y contracturas aumentaban su intensidad, dolor y duración. Además, las contracturas se comienzan a mostrar en miembros superiores también. La mano izquierda de Jorge comenzaba a cerrarse de tan intensas que eran las contracturas,
No podía usar los dedos medio, anular y meñique. Por otro lado, su mano derecha comenzaba también a presentar calambres. En aquel entonces, se le diagnosticó esclerosis múltiple y se le prescribió un tratamiento. Al no haber mejoría alguna, se descartó el diagnóstico. En enero del 2005, volvió a contraer neumonía y el cuadro muscular fue aún más severo. A partir de agosto de 2005, los padecimientos musculares se hicieron ya no cíclicos, sino permanentes. Tenía el brazo izquierdo retorcido sobre el tórax, la pierna izquierda contracturada, y al tratar de estirarla, se hiperagudizaba el dolor y venían desgarros y hematomas. Fue entonces que consultó al doctor Manuel de la Maza Flores, neurólogo, quien solicitó varios estudios. Soy el doctor Manuel de la Maza, neurólogo clínico. Trabajo actualmente en el Hospital Zambrano en León, en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, y soy profesor de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Campus Monterrey. Soy el médico que atendió al paciente Jorge Treviño. Inicialmente él vino a consulta por presentar calambres musculares. Posteriormente, sus calambres se incrementaron en intensidad y en frecuencia hasta llegar a ser sumamente dolorosos, por lo que se realizaron investigaciones más detalladas para conocer la posible asociación de estos calambres con otras enfermedades neurológicas que manifiestan este tipo de síntomas. Se realizaron estudios diagnósticos de tipo neurofisiológico y estudios hematológicos, incluyendo enfermedades de tipo inmunológico que pueden presentar. Ninguna de estas resultó positivo. También de señalar que el paciente fue visto por otros especialistas, quienes coincidieron en el tipo de estudios diagnósticos, en el diagnóstico único de calambres, los cuales recomendaban un manejo sintomático. Cuando estos calambres eran muy severos, había que sedar al paciente, inclusive en una ocasión se sometió a un tratamiento de relajación bajo anestesia. Y en enero de 2006, Jorge se hospitalizó nuevamente por presentar una contractura masiva en toda la mitad izquierda de su cuerpo, incluyendo el cuello y la mandíbula. Se le administraron potentes relajantes musculares, analgésicos y morfina, sin obtener resultado alguno. Se realizaron varios exámenes, electromiografías, electroencefalogramas, imágenes de resonancia magnética, potenciales evocados y múltiples exámenes de laboratorio, y no se encontró ningún diagnóstico. Se le detectaron varios discos vertebrales con deformaciones y se decidió operar uno de los 4 discos dañados. De dicha intervención no se obtuvo ninguna mejoría. En agosto de 2006 volvió a ser hospitalizado a causa de una alergia y las contracturas ahora se presentaban también en el abdomen. Además de analgésicos y relajantes musculares, se le aplicaban también toda clase de remedios caseros, pomadas, cataplasmas, fomentos calientes, sin obtener ninguna mejoría. A causa de los sedantes y relajantes musculares, lo mantenían en un estado de adormecimiento. Jorge y Cecilia llegaron a sentir una gran impotencia ante la situación aguda de dolor que sucedía de noche y de día y la poca respuesta de los tratamientos. En diciembre de 2006, tuvieron un reencuentro con una amiga de la juventud, Marcela Morales Contel. Fue gracias a ella que entró por primera vez en contacto con el padre Juan Gutiérrez González, misionero del Espíritu Santo, quien lo animó a continuar firme en su fe, confiando en Dios, y le recomendó que siguiera adelante con los tratamientos médicos. En agosto de 2007, se decidió volver a intervenir quirúrgicamente a Jorge en otro disco cervical para retirarlo y poner una placa. El resultado de dicha operación otra vez fue inútil. Además, había que tomar terapia ocupacional, hidroterapia, entre otras. A los 3 meses de terapia de rehabilitación quirúrgica, los dolores musculares, contracturas y calambres se intensificaron y se vio obligado a abandonar el tratamiento.
En enero de 2008, Jorge se encontraba en un estado muy débil. Se le puso una férula en el pie izquierdo, usaba bastón. Podía caminar solo unos pasos asistido de otra persona. Por lo general, estaba en silla de ruedas o acostado. La situación era cada vez más grave. Él se iba deteriorando cada día más y no se encontraba diagnóstico. Se llegó a temer lo peor. En febrero de 2008, Marcela le obsequió a Jorge una foto y una pequeña biografía de Conchita, además de una cruz del apostolado, y le contó también de Jesús María como un lugar de paz y de oración. Al recibir la estampa, Jorge le comentó a su esposa que estaba enamorado de la mirada de Conchita. Recuerda que desde que tuvo la estampa, le comenzó a pedir que intercediera por su salud. La enfermedad continuaba y debido a la falta de diagnóstico, el doctor Miguel Osorno Guerra, neurólogo, les ofreció llevar su caso a congresos de neurología para solicitar consultas con especialistas de Estados Unidos, Europa y Canadá. Al poco tiempo, se contactó al doctor Joseph Biller, neurólogo estadounidense, quien ordenó múltiples estudios para asegurar que su médula espinal no estuviera anclada. Una vez más, todas las pruebas daban negativo. Viaje a Jesús María y petición de salud. El 15 de mayo de 2008, Jorge decide viajar a Jesús María junto con su esposa Cecilia, a pesar de su precaria condición, y Marcela se ofrece a llevarlos desde Monterrey. Se hospedaron en la casa de los misioneros del Espíritu Santo, que se dedican a la investigación de la espiritualidad de la cruz. Los recibieron los padres Carlos Francisco Vera Soto y Rafael Ledesma Barajas. Ellos compartieron el dolor de la pareja y ofrecen orar por la salud de Jorge e invitar a otras personas a orar con el mismo objetivo. Durante su estancia, Jorge compartió la intención de su viaje: pedir por su salud mediante la intercesión de Conchita. El superior de la comunidad, padre Carlos Francisco Vera Soto, después de oír el relato de las enfermedades de Jorge y de escuchar las intenciones de su viaje a Jesús María, interrogó a cada uno de los presentes si tenían fe en esa intercesión. Cada uno fue diciendo claramente que sí, incluyendo él mismo. Entonces, los invitó a creer firmemente que se lograría el objetivo de la peregrinación, pues les dijo que Conchita, como madre que era, favorecía a las familias con su intercesión. Durante su estancia realizaron varias visitas. Fueron a la casa de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. La Madre Socorro Coello, superiora en ese momento, se enteró del propósito de su visita y le aseguró que toda la comunidad le pediría a Conchita ese noble favor. Después, lo condujo a la capilla de la comunidad, donde Jorge oró ante el Santísimo y pidió el milagro de su curación. También visitó el huerto de Conchita y un pequeño museo dedicado a ella. Estuvo en el lugar de la cruz del apostolado que plantó Conchita en 1894. El padre Rafael Ledesma Barajas, misionero del Espíritu Santo, oró con Jorge, le impuso las manos y pidió por intercesión de la venerable Conchita que, si era la voluntad de Dios, le concediera la salud. Jorge también visitó la casa de las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, a quienes invitó a unirse a su intención. De aquella estancia en Jesús María, Jorge recuerda con especial emoción que, a pesar de su dificultad para caminar, realizó el Vía Crucis en el huerto de Conchita, terminando exhausto. También recuerda con fervor su visita a la cruz del apostolado, en donde oró y le entregaron una reliquia de la misma. Los caminos de Dios. Los peregrinos regresaron a Monterrey el sábado 17 de mayo y durante el viaje, quizá debido al esfuerzo y la emoción, Jorge se sintió bastante mal. Al lunes siguiente tuvo que ser internado a causa de una crisis de hipertensión arterial y de glucosa, además de fuertes contracturas, calambres y desgarros que acompañaban todas sus crisis médicas.
Se le practicó una tomografía cerebral y una resonancia magnética, estando anestesiado, debido a que no podía permanecer inmóvil por las contracturas. Debido al dolor incontrolable, se decidió aplicar un tratamiento a base de toxina botulínica, un remedio paliativo que relaja el músculo, con la intención de que al bajar el dolor bajaría la presión arterial y la glucosa. A Jorge no le pareció bien la propuesta, pues sintió que aquello sería como una especie de engaño. Se puso triste y deprimido. Atendiendo a las súplicas de su esposa, Jorge accedió a que le realizaran el tratamiento, el cual requería anestesia general y un quirófano. El jueves 22 de mayo de 2008, 2 días antes del procedimiento, cerca de las 19 horas, se encontraban en la habitación del hospital, además de Jorge, su esposa Cecilia y 2 amigas, Marcela Morales y Consuelo Sada. Jorge pidió a su esposa la cruz del apostolado y la estampa de Conchita. Consuelo no conocía a Conchita y Jorge le explicó brevemente la vida de Conchita. Ella ofreció unirse a las oraciones y luego se retiró de la habitación. Jorge se quedó dormido al poco tiempo. Cerca de las 19:10 horas, tanto Marcela como Cecilia comenzaron a ver cómo Jorge, estando dormido, abría la mano izquierda que hacía años no podía abrir. Tenía la estampa de Conchita en el pecho y estaba hablando en voz muy baja. Las 2 mujeres pensaron que quizá, como en otras ocasiones, estaría sufriendo contracturas, pero su rostro estaba sereno y sus músculos relajados. Muy sorprendida, la esposa pensó que cuando despertara, Jorge no lo iba a creer, así que sacó su teléfono celular y comenzó a tomar fotos. Su amiga Marcela hizo lo mismo. Comenzó a mover todo su cuerpo, manos, brazos, piernas. Se estiraba y levantaba las extremidades. Se pasaba la mano izquierda, antes paralizada, por el rostro, el cuello y hasta tocarse la pierna izquierda, también paralizada. Además, tenía una cara llena de paz y felicidad, completamente relajado, como hacía años que no lo veían. Murmuraba algo en su sueño. Las mujeres se acercaron y se dieron cuenta que recitaba claramente las palabras del Padre Nuestro. En ese momento entraron a la habitación 2 sobrinas de Cecilia con una niña. Estaban asombradas de lo que estaba ocurriendo. Jorge movía los brazos y las piernas. Abría aquella mano que por más de 5 años había estado agarrotada. Ahora la pasaba suavemente por su rostro y por el cuello. Las 4 mujeres estaban emocionadas hasta las lágrimas. Jorge tenía en el pecho la estampa de Conchita y durante todo aquel proceso ahí permaneció. Entró finalmente el médico de cabecera, Pedro Mario González Martínez, de especialidad internista. Al ver a Jorge con las piernas estiradas y sin contracturas, con los brazos sobre el pecho y moviéndose aún dormido, se quedó observando un momento y después ordenó cancelar todo tratamiento, incluyendo la prevista aplicación de la toxina botulínica. Se retiró del cuarto diciendo emocionado: «¡Bendito sea Dios!». Buenos días, soy Pedro Mario González, médico especialista en medicina interna. Trabajo en el área del Hospital San José y tengo mi oficina acá en el Hospital Zambrano Elion. Tuve la fortuna de vivir la experiencia inexplicable de Jorge y quisiera relatarle de una forma breve. A Jorge y a Cecilia y a sus hijos los conocíamos desde que nuestros hijos éramos pequeños, porque incluso hacíamos viajes. Yo le había perdido la huella a Jorge como amigo, como conocido, y no como paciente no lo conocía. El día 19 de mayo del 2008, me llaman de urgencia para ver un paciente muy inestable al departamento de urgencias del Hospital San José. Cuando llego me entero que es Jorge. Me sorprende un tanto porque no lo tenía conocido como mis pacientes, pero resulta que ahí en urgencias le sugirieron que fuera un especialista en medicina interna que lo manejara, porque llegó con una hipertensión muy descontrolada y una diabetes también muy descontrolada. Al verlo, lo encuentro con gran dolor,
y espasticidad del lado izquierdo del cuerpo, con dolor en la base del tórax del lado izquierdo, con deformidades articulares en manos, con un pie equino, o sea, un pie extendido por una contractura importante en músculos de la pantorrilla del lado izquierdo, en menor grado del lado derecho, pero sobre todo del lado izquierdo. Muy quejumbroso, con presión de muy difícil control, utilizando medicamentos habituales, teníamos pobre respuesta. Fue necesario utilizar una infusión de un medicamento que se llama la nitroglicerina para tratar de lograr el control, con lo cual se controla la presión y luego se condiciona la hipotensión, y bueno, fue un manejo un tanto difícil. La glucosa también estaba muy descontrolada, y pues consideramos que el factor más importante de descontrol era precisamente el gran dolor que tenía Jorge con esas contracturas tan severas, y donde se observaba a nivel del antebrazo, especialmente del antebrazo izquierdo, desgarros musculares, además de una deformidad articular muy importante. En esas condiciones decidimos internarlo, valorar su situación neurológica, ya que tenía grave riesgo de tener problemas cerebrales. Le tomamos estudios de imagen y observamos que había datos de infartos pequeños, antiguos, pero ninguna situación nueva. Ahí lo estuvimos manejando durante varios días con diferentes relajantes musculares, que prácticamente ya en su larga historia Jorge había recibido y había tenido muy poca respuesta. Igualmente en esta ocasión la respuesta había sido muy pobre. Ante esa situación nos apoyamos con un colega neurólogo que tiene especial expertise en el manejo de la toxina botulínica con fines terapéuticos para romper contracturas. Lo valora el neurólogo, el doctor José Alberto Sagástegui, y al valorarlo lo encuentra con la contractura mencionada, y me dice pues, que la situación es bastante difícil, pero que necesitaba unas agujas especiales que desgraciadamente no las tenía en la ciudad, y le iban a llegar hasta el próximo al próximo sábado. Ante esa situación pues decidimos esperar, y mientras tanto lo mantuvimos con sedación, con manejo antihipertensivo, pero realmente con una situación muy difícil porque desgraciadamente él tenía mucho dolor. Yo me tocó visitarlo el jueves 22 de mayo del 2008 por la mañana, y constaté pues, que la evolución no había modificado mucho, sin tener más argumentos terapéuticos que ofrecerle. Pues estamos en la espera de la toxina botulínica que se iba a administrar un par de días después. Así lo dejo yo en la mañana del jueves. Por la tarde voy a visitarlo un poco más temprano que de costumbre, porque tuve un par de cancelaciones o de cambios de cita, y entonces dije voy a aprovechar para ver cómo sigue, porque lo vi muy maltrecho en la mañana, y para ver si teníamos que aumentar la sedación. Y cuando llego me dice la enfermera, fíjese que parece que están rezando. Llegué a pensar incluso que a lo mejor era inoportuno, que a lo mejor tenía la visita de algún sacerdote o alguien más, era inoportuno mi visita, pero no quise retirarme sin saludarlo. Y cuando llego, toco y me abre la puerta Cecilia y me dice, le pregunto, oye, ¿están rezando? Y me dice, no, pásale. Y me pregunta si conozco a Conchita. Y en esa ocasión digo, ¿por qué? Es que fíjate que fuimos a Jesús María, si mal no recuerdo me platicó algo, dije, no, pues, le digo, Leti y yo hemos ido en un par de ocasiones a Jesús María, y tenemos oportunidad de tener un retiro con un padre querido de nosotros, el padre Herrera Yandi, y por eso conocemos las obras de la cruz y hemos ido en una ocasión. Bueno, me dice, pásale, y para mi sorpresa, cuando paso, lo encuentro dormido, o en una situación así como de éxtasis, viendo al techo, con los brazos extendidos, con las manos juntas, como orando, en una posición que pues él no había podido tener.
los pies, el pie quino del lado izquierdo y la rodilla que no podía extender, estaban completamente extendidos. Me llamó la atención que tenía una estampita de Conchita en el pecho, pero como mostrándola más, o sea, la cara viendo, o sea, mostrándola. Y me llamó mucho la atención, y realmente pues no tenía explicación, y hice el comentario a lo mejor poco objetivo, pero le comentaba a Cecilia así, esto es un milagro, ¿no? De ahí salgo y como Leti, mi esposa, conoce a Cecilia y a Jorge, una de las primeras cosas que hago es, le hablo y le digo, me tocó ver un milagro. Realmente en ese momento pues no tenía ninguna explicación, no sabía nada de lo que había sucedido, simplemente yo llego a visitar a un amigo paciente muy enfermo y lo encuentro increíblemente cambiado en forma inexplicable. Pero gracias a Dios la evolución después de esa curación, que en ese momento a mí me pareció milagrosa, fue muy positiva porque al día siguiente los niveles de presión arterial, el control de la glucosa, la necesidad de medicamentos se resolvió y fue posible darlo de alta el propio sábado, precisamente el día 24, si mal no recuerdo, de mayo de esta semana. Y bueno, no sé. Eran las 19:25 horas del jueves 22 de mayo de 2008. Todos caímos en cuenta que era jueves de Corpus. Los misioneros del Espíritu Santo celebran el jueves sacerdotal y en esta ocasión, en Jesús María, la misa había sido para pedir por la salud de Jorge. Una nueva realidad. Jorge despertó hasta las 23:40 horas. Para ese momento, estaban presentes sus padres, hermanos, hijos y sobrinos. Todos estaban enterados de la curación y querían saber por sí mismos qué había pasado. Su esposa le dijo entonces, «Mira tus manos». No lo podía creer. Estaba sorprendidísimo y le decía a su esposa, ¿ya me operaron? Pensaba que ya había sido realizado el procedimiento de toxina botulínica. Cecilia contestó que no. Le dijo, «Hoy es jueves y te operan el sábado». Incrédulo le dijo, Me estás mintiendo. La esposa le reiteró la fecha. Su papá y su cuñada Patricia le aseguraron que no le habían puesto el tratamiento de toxina botulínica. Jorge lloraba de emoción. No lo podía creer. Se revisó todo el cuerpo, manos, piernas, pies, cuello, cara. Luego, con sus propios pies, ante el asombro de todos, se levantó al baño sin ayuda de nadie. Regresó y se quedó en su cama. Las visitas se comenzaron a ir. Al quedarse solo con su esposa, ésta le preguntó qué había pasado durante su sueño. Lo interrogó si había soñado algo y le pidió que le contara. Se acercó a él y entonces Jorge le dijo, Estuve con Conchita, la vi muy cerquita, como a 30 centímetros de distancia. Yo lloraba y le pedía que me escuchara. Entonces se me acercó y me dijo, ¿me buscabas? ¿Qué me quieres pedir? y yo le dije, ya no quiero ver sufrir más a mi esposa y a mis hijos. Por favor, ayúdame. Ella me dijo. Ven, vamos a orar. Y comenzó a rezar el Padre Nuestro. Pero yo, llorando, le interrumpí diciendo, ya no aguanto más. No quiero ver sufrir a mi esposa y a mis hijos. En ese momento ella me dijo, hazme un favor. Haz tu comunión diaria y pide por los sacerdotes. y continuó rezando el Padre Nuestro y el Ave María. Después me acarició la cara y entonces fue que traté de tocarla, pero en ese justo momento se desapareció. Después de contar eso a su esposa, Jorge se quedó dormido. Al día siguiente, se pudo bañar solo. Verificó que lo que había vivido no era un sueño. Estaba totalmente curado. Se echó a llorar. Enseguida,
Jorge avisó de su curación a los padres misioneros del Espíritu Santo, Carlos Francisco Vera Soto y Rafael Ledesma, a los médicos Pedro Mario González y Manuel de la Maza. Salió por su propio pie del hospital. Acción de gracias. El viernes 6 de junio viajaron a Jesús María para agradecer a Dios y a Conchita por su intercesión y por haberle alcanzado la salud de manera total e instantánea. Al pie de la cruz del apostolado se celebró una misa de acción de gracias, en la que estuvieron presentes Jorge, Cecilia, Marcela y los padres Carlos Francisco y Rafael, ambos misioneros del Espíritu Santo. En el huerto de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, o huerto de Conchita, Jorge identificó el lugar preciso donde en sueños tuvo el encuentro con Conchita. Jorge relató después que al entrar al huerto le iba pidiendo a Conchita que lo guiara, si es que ahí estaba el lugar donde ella lo había curado. Al llegar a un lugar preciso que él había visto en sueños, Jorge comenzó a llorar. Se le doblaron las piernas, se sentó en el piso y se puso a orar. Permaneció en el sitio junto con su esposa por un largo tiempo. Al día siguiente, se celebró otra misa en el convento de las Religiosas de la Cruz, con la comunidad de las Religiosas de la Cruz, los padres Carlos Francisco y Rafael, Jorge, Cecilia y Marcela, y además se invitó a las misioneras guadalupanas y a las hijas del Espíritu Santo, ya que todas estas comunidades habían pedido a Conchita que intercediera en favor de Jorge, y ahí dieron su testimonio de la curación. Jorge se ha vuelto un gran devoto de Conchita. Habla de ella como se habla de una madre entrañable y cariñosa. No tiene secuelas de su antigua enfermedad. El don recibido por Dios a través de Conchita ha significado un compromiso para todos los que lo vivimos.